Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción para alabar a Dios con el corazón. En el centro misionero. Bendiciones, hermanos, bienvenidos a otra edición más de este podcast maravilloso. Como siempre con nosotros nuestra pastora Bendiciones. Rubí Chávez, bienvenida. Hola, hola, gracias por estar con nosotros una vez más. Y aquí estamos como siempre para darles un tema fundamental para sus vidas, que en este caso el título es No seas enemigo de ti mismo. ¿Qué fundamento podemos destacar al decirnos que somos enemigos de nosotros mismos, pastora? Primero, la humanidad es enemiga de la humanidad. Esta carne humana, esos vínculos humanos que tenemos aún con el cuerpo físico, te convierten en enemigo de la cruz. Claro. Recuerda que Jesús mismo, dice la Biblia, que tuvo que abrogar su propia humanidad también, ¿verdad? Para vencerla en esa cruz del Calvario, morir, resucitar con ese cuerpo ya transformado, ese cuerpo que lo lleva hasta el reino de Dios. Entonces, a veces la humanidad en sí radica en pensamientos que nos desvinculan de aquel pensamiento que es celestial, que es el de Dios. Correcto. Somos enemigos, los sentimientos, las emociones, las frustraciones, los movimientos emocionales que tenemos a diario nos convierten muchas veces en enemigos de nuestro propio propósito. Wow. Y es razonable, ¿verdad?, hablar de este punto porque tenemos tres enemigos, ¿no, pastora? Satanás, el mundo y nosotros mismos. Pero muchas veces solemos decir de que es Satanás el que comúnmente nos hace caer en cosas y circunstancias, Claro. Pero al final de cuentas, pastora, yo he razonado muchísimo en que nosotros mismos somos nuestros máximos exponentes, ya sea para elevarnos a algo o para cavar nuestra propia tumba. Claro. Quedamos ahí y cuando vimos ya estamos siendo nuestros peores enemigos. Sí, las emociones nunca deberían de ser tu principal manejo. Wow. Para los cristianos, quien nos maneja es el Espíritu Santo. Entonces, cuando sentimos que nuestras emociones nos están conduciendo a una pista que probablemente nos va a desviar de la pista original que Dios diseñó, es cuando tenemos que ir al Espíritu Santo, que es el que nos acompaña aquí en la tierra. Jesús dijo, les dejaré un consolador, ¿verdad? Nos consuela, nos guía, nos exhorta, nos maneja, nos direcciona. Entonces tenemos que ir al Espíritu y decirle, siento que ahora mismo mis emociones son las que me están direccionando. Sí. O están haciendo que tome las decisiones equivocadas. Claro. Necesito darte el control. Tú necesitas darle el control al Espíritu Santo. Claro. Él no es atrevido. No es atrevido. No puede direccionar un barco que quiere ir sin él, que es el timón. El caballero de la Exacto, cruz. el caballero. Entonces, tienes que darle el control y decir, vale, si yo me dejo dominar por este pensamiento, ¿dónde llegaré? ¿O a dónde voy a llegar? ¿A qué puerto voy a alcanzar? Ahora, si yo le dejo dominar al Espíritu Santo y ese dominio va por encima de lo que yo mismo siento, ¿a dónde también voy a llegar? Tienes que hacer como esa valoración. ¿A qué destino vas a llegar si lo haces por tus emociones, por tus sentimientos, por tu deseo de abandonarte o de abandonar? O por muchas veces el diablo nos pone sentimientos que creemos en nuestra propia humanidad que estamos en lo correcto. Claro. Claro. Entonces, aún esas emociones tenemos que llevarlas al sometimiento y decirle, no, espérate, puede ser que yo en mi razonamiento crea tener la razón, pero puede ser que sea producto de lo que yo estoy sintiendo. Claro, Tengo a veces creo que es difícil, ¿no?, diferenciar lo que nuestros sentimientos nos conduce a lo que Dios nos quiere conducir, y a veces Sí. confundimos mucho Confundimos. esas decisiones, ¿verdad? Precisamente hay algo bonito que a mí me hace reflexionar y es que a veces por tomar nuestro propio timón limitamos al Señor. Y qué complicado es, pastora, que nosotros digamos, yo quiero cumplir este sueño, cuando el Señor, si cumple los sueños de Él en nosotros, o sea, es súper extenso. Claro. Y es clave pensar en que nosotros mismos disponemos o detenemos hacia dónde llegamos, porque el Señor quiere que lleguemos lejísimos, Sí. pero nosotros no lo hacemos. No, y también tiene que ver muchas veces con la capacidad, las emociones, porque
nos decimos a nosotros mismos, no soy capaz, no voy a llegar, no voy a avanzar, no creo que yo vaya a hacer esto que Dios dice que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando pones tus propias capacidades, Ajá. estás anteponiendo tus propios sentimientos. Claro. Tienes que aprender a verte como Dios te ve y no como tú mismo te estás viendo. Pero eso es complicado, Es pastora. complicado, es complicado. Y aparte de ser complicado, también es adquirir un punto de sabiduría que también es difícil de alcanzarlo Sí. sin tener la dirección del Espíritu. Entonces, Claro. a veces queremos entender a Dios sobre todas las cosas y decir, bueno, yo quiero amarlo, quiero entenderlo, quiero comprenderlo, quiero saber que Dios es mi centro, mi amor, el eterno de mi vida, ¿no? Pero, ¿realmente tus emociones están siendo direccionadas por ese eterno? Creo que la mayor parte del tiempo no. Bueno, en mi caso es como que cuando ya empiezo, pastora, a hacer como el registro de oye, voy por acá y está Dios ahí y me quedo yo. No, tal vez inicié con Él, pero conforme fui caminando ya vi que me desvié totalmente y hasta a veces se me olvida preguntarle, Señor, ¿tú estás aquí? Cuando ya vimos, estamos en el fracaso Sí. y eso es complicado. Pastora, ¿puede ser consecuencia de no tener la palabra de Dios, Sí. digamos, constantemente en nuestras vidas, lo que nos lleva a tomar esas decisiones equivocadas? Sí, la mayoría de personas todos los seres humanos cristianos, vamos a hablar de cristianos Sí, porque sí. Estamos- obviamente el que no sigue el cristianismo no puede seguir la instrucción cristiana. Y siempre va a ser Correcto. su voluntad. Su voluntad Correcto. y sus Así es. decisiones. Pero la mayoría de los fracasos ministeriales, eclesiásticos o los fracasos personales dentro del pueblo cristiano tienen que ver con la falta de lectura de la Biblia. Claro. ¿Verdad? La Biblia es la herramienta para nosotros infundirnos aliento, esperanza, fe y certeza de que somos personas escogidas o determinadas para un propósito en Dios. Entonces, Claro. cuando no leemos la Biblia, no tenemos las capacidades que el Espíritu, recuerda que el que escribió la Biblia es el Espíritu Santo, Así es. Así ¿verdad? es. Fue inspiración divina del Espíritu. Entonces, el Espíritu mismo, que es el que te revela la palabra, te revela el fundamento de vida para tú direccionarte. Si no hay lectura, cualquier viento recio va a arrastrar tu camino. Somos frágiles, ¿no? En ese Somos punto. frágiles. Es como quien dice una casa construida sin hierro, ¿verdad? Los pilares de una casa están forjados con un hierro sólido, un hierro firme. Y mientras esos pilares sean forjados de la manera correcta, la casa va a prevalecer. Entonces, la Biblia para nosotros es ese hierro, ese pilar fundamental para que nuestra casa no se caiga. Por supuesto. No claro. se caiga. Hay veces, hay personas que tú ves a lo largo de la historia nuestra, de cada uno de nosotros, y vemos cómo fueron cayendo como fichas de dominó, porque primero tenían falso fundamento bíblico, ¿verdad? Creyéndolo saber todo, estaban cerrados en su propia opinión. Ahora, y otros estaban cerrados a que las emociones era la dirección de Dios. Sí. No, es que Dios ya determinó que yo haga esto, pero es que el problema es que tú tienes un problema emocional ahora mismo que no es Dios, sino son tus emociones Así y estás es. confundiendo que es Dios. Ahí está el error. ¿Cómo yo me doy cuenta si es Dios o no? Por medio de la palabra. Eso es. Claro. ¿Qué haría Jesús aquí? Claro. ¿Qué dice la Biblia Eso acerca es. de esto? ¿Cuál debería de ser mi verdadero comportamiento? ¿Cuál debería de ser mi verdadera actitud ante esta situación? ¿Verdad? Claro. Porque por lo menos en las congregaciones, no en esa, ¿verdad? En esa ya no hay, gracias a Dios. Aquí habemos personas bien sólidas. Amén. Pero en la mayoría, estoy de broma, en la mayoría y en todas las congregaciones sucede que hay personas que automáticamente dicen, ya me tengo que ir porque ya es mi tiempo de irme. Y tú les preguntas, ¿y por qué ya es tu tiempo? No, porque estoy pasando por esta situación, yo ya estoy un poco incómoda en la iglesia, me incomoda venir aquí, me incomoda estar sentada, me incomoda la palabra, entonces ya Dios me está direccionando. No. Te está direccionando tu incomodidad. Claro. Ahí no está Dios. No está Dios. Dios no está en que tú te vayas porque estás incómodo. O Dios no está en que tú te apartes de una visión porque la visión no es la que tú deseas. No está allí porque tal vez la visión que Dios estableció para ti no es la misma mía y la mía no es la misma tuya. Claro. Y entonces a veces tenemos que llegar al consenso de visiones y caminar bajo la cruz o con el mensaje de la cruz que es el de Cristo. Entonces, no podemos achacarle a Dios direcciones que no están producidas por el Espíritu, sino por las emociones. Claro. En ese punto también noto que muchas veces las personas, o sea, los cristianos,
e intentamos siempre comparar los logros de otros por intentar alcanzar los mismos logros que la otra persona. O sea, mis logros no tienen que ser los mismos que los de ella, No. pero me equivoco intentando pensar que yo quiero conseguir lo mismo que ella. Y eso también debe ser también un conflicto de emociones, ¿no, pastora? Sí, es un conflicto de emociones porque al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como seres humanos tenemos siempre la admiración a otros y queremos como seguir esa misma, está bien, no es que esté mal, Correcto, claro. está bien, ¿verdad? Pero va en dependencia de cómo lo haces. Eso, mira, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, le Así decía, le es. enseñaba a la iglesia, entonces Amén. está bien por un lado. Ahora bien, sí, el hecho de que tú no llegues a alcanzar el logro igual que el otro, te va a frustrar, ¿verdad? Te va a agobiar, te va a entristecer, te va a desesperar, estás mal enfocado. Claro. Así es. Estás mal enfocado. También tenemos que reconocer que dentro del cuerpo de Cristo cada uno tiene su propia función. ¿Verdad? Yo no puedo hacer la función de cabeza si no soy la cabeza, yo no puedo hacer la función del corazón si no soy el corazón, no puedo hacer la función de los riñones si no soy el no riñón. soy, claro. O sea, esa función está determinada para el riñón, para el corazón y para la cabeza. Claro. Entonces, dentro de la congregación sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces todos queremos ser un mismo órgano. Entonces Dios no funciona con el desorden, Dios funciona con el orden. Claro. El mismo cuerpo físico está diseñado con un orden genuino, perfecto, íntegro, un diseño de Dios para nosotros. Maravilloso. Ahora, Dios compara el cuerpo físico con la iglesia Así y es. con él, que es la cabeza. ¿Qué quiere decir Dios entonces ahí? Quiere decir que lo que él diseñó dentro de la iglesia es perfecto. Claro. Tu posición, la posición que Dios entregó a ti, sea cual sea dentro de la congregación, es la posición perfecta para ti. Yo creo que todo esto tiene que ver con algo, y es con que nos volvemos enemigos de nosotros mismos y caemos en el error de muchas veces ser egocentristas, Sí. pastora. Cabe la obstinación, que eso también es pecado, pero va de la mano conforme a lo que usted está diciendo, porque es que cuando ya caemos en el error de igualarnos a alguien más, caemos en el error de la frustración, caemos en el error también de creer que somos los únicos que podemos hacer algo, ya desde ahí estamos mal y estamos marcando no la diferencia, sino que estamos deteniendo el avance de la iglesia de Cristo. Sí. Y es lo que comúnmente pasa, ¿no? Claro. Ahora en estos tiempos. Yo creo que en ese punto también el sometimiento de uno mismo es fundamental en esa parte, porque al final intentamos siempre controlarlo todo Eso. de manera racional, como dice Sí. Rubí. Intentamos siempre alcanzar los logros que usted tiene o que tiene Rubí por méritos propios y no por lo que Dios nos está dando. Entonces, No al final, glorificar al claro, equipo, nos estamos todo. equivocando porque intentamos siempre pasar por esa piedra cuando Dios te está direccionando por un camino que es mucho mejor, mucho más productivo para la vida de cada uno. Entonces, someterse es complicado, pero no es imposible, ¿verdad, pastora? No, no es imposible. Es que realmente Dios nos manda al sometimiento. Claro. En todo. Estamos, claro, en todo nos manda a someternos. Mira que una de las cosas principales que nos enseñó Jesús de Nazaret fue el sometimiento. Él fue el maestro en ese sentido, Así ¿no? es. Hemos aprendido tanto de esos valores, de ese ministerio, de ese llamado que él tenía, del trabajo que vino a hacer a la tierra, que cuando ya iba a ser crucificado se sometió a la voluntad de Dios a ser crucificado. Entonces Tremendo, nosotros estamos obligados de alguna forma, ¿verdad?, a someternos en todo lo que Dios establezca, Claro. sea de nuestro agrado o no sea de nuestro agrado. Ahí es donde se domina la emoción. Eso es, ahí es donde voy a lo complicado, que la parte racional intenta siempre dominar, como bien dice usted, la parte irracional, que es el sometimiento que Dios nos da. Entonces, Sí. yo, en mi caso, me pasa que digo, uy, esto me cuesta, esto no llego, no soy capaz de hacerlo, pero porque pienso por mis méritos Sí. y mis logros propios. No dejo al control de Dios lo que realmente Él puede llegar a hacer el Espíritu Santo en mí. Sí. Y ahí es donde fallo. Ahí Pero fallas. creo que ahí va también a lo que siempre hacemos, ¿no?, hincapié, y es aquello de que dependemos totalmente de Cristo y de su palabra, de las Sagradas Escrituras. ¿Por Claro. qué? Porque la palabra esclavos, ¿no? Somos esclavos por amor, doulos. Eso, simplemente seguir por amor aquello que Él nos dice que hagamos. Que hagamos. Y lo Claro, más difícil eso es morir a nosotros mismos, porque muchas veces yo me he puesto como a pensar,
cierta discusión con alguien o cierto malentendido con alguien, es como que yo me pongo en la posición y digo, vale, de cierta forma lo dejaré pasar, o tal vez tuvo un mal día, una mala racha, pero cuando me ha tocado luchar contra mis propias emociones y deseos y decir, no, es que de verdad os podés, y me ha tocado exigirme a mí misma, es como que he pasado días y días y días, pastor, en lo mismo. Yo siento que la lucha contra uno mismo es de las cosas peores que hay. Es que luchar contra alguien y que tú digas, no, pero tengo razón, aunque no la tengas, pero estás luchando contra alguien. Muchas veces. Es como, bueno, no, pero tengo que luchar. Pero cuando es contigo mismo, es quien enfrenta su propia inconsistencia. ¿Quién la enfrenta? ¿Quién enfrenta sus propios errores? ¿Quién enfrenta sus propios fracasos? ¿Quién enfrenta sus propios peligros emocionales? Entonces, luchar contigo mismo es darte cuenta de que realmente eres un ser imperfecto. Y no te quieres dar cuenta de eso. No te quieres dar cuenta, Sí, no. No quieres, te niegas a hacerlo. Sí. Entonces, ahí es donde viene la esencia del verdadero arrepentimiento. Cuando te das cuenta de que tú eres un ser tan imperfecto en todo momento, que tienes que estar como constantemente pidiendo perdón a Dios, sometiendo ese perdón, esa redención al Señor. Y ahí te das cuenta también que como eres tan imperfecto, te tocará doblegarte que necesitas y rendirte a ti mismo. Entonces, hablando de la psiquis humana, ¿verdad? Y ya estamos hablando de lo que es ese estudio mental del razonamiento humano que últimamente se estudia muchísimo y hay grandes avances en los estudios psíquicos, ¿no? Del funcionamiento cerebral. Es ahí donde vemos la complejidad de lo que es una renuncia completa al ego y al yo. Es que y es algo pastora, bastante... ¿y qué significa eso? ¿Que voy a renunciar a lo que me gusta, al party, a eso? No, significa que vas a renunciar a tu debilidad, a tu deseo de no hacer, a tu deseo de pensar que no eres capaz, al espíritu ese de conmiseración, que todo el tiempo somos víctimas de los demás, ¿verdad? A todo eso, el victimismo, la esclavitud. Sentirnos atacados, Exacto, la esclavitud de que otro me siento esclavo. Todo eso lo tienes que doblegar. Mira, en África, cuando yo estuve allí, me di cuenta de algo bien importante de los africanos con los cuales yo trabajé. No sé si todos están en la misma alineación, porque no trabajé con todos los africanos del mundo. Claro. Pero trabajé en Mozambique y en la aldea precisamente donde yo fui a ejercer ese trabajo, me di cuenta que a pesar de que tenían 47 años ya de haber salido de la esclavitud, ¿verdad? Es un país que no hace mucho se deslindó de Portugal, ellos tenían ese espíritu de esclavitud dentro. Y es que ellos se autosentían esclavos, se sentían prisioneros de ese espíritu. Y ahí es donde tú vas y dices, a ver, Señor, ¿cómo se hace en este caso? Un pueblo que tiene tan arraigado el sentimiento de esclavitud, ¿cómo lo quitas ahí? Ahí es donde vamos al punto principal. Cristo es el ángulo. Cristo, el Espíritu, Dios, la palabra. Ese es el ángulo para cambiar el pensamiento. Entonces, mi enfoque fue, ahora mismo es mejor educar niños que educar adultos. ¿Por qué? Porque el niño va a servir para seguir educando más adelante a los otros. Y está dispuesto a aprender lo nuevo que yo traigo. Exacto. Y a olvidarse de ese espíritu de esclavitud. Entonces, ¿qué quiero decir con niños y adultos? Que muchas veces tenemos muchas cosas tan arraigadas dentro de nosotros, tan profundizadas dentro de nosotros, como esas luchas emocionales, que combatirlas es combatir toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Claro. Pastora, ¿cómo yo venzo todo eso? Descubre la raíz. Descubre la raíz donde tú te sentiste que no eras capaz, donde tú comenzaste a escuchar que tú eras un inútil, donde comenzaste a dejarte direccionar por la depresión, por la soledad, por la amargura, donde comenzaste a hacer de tu vida el dueño, las emociones. Pastores, que a mí no me pueden decir eso porque yo salto. Descubre dónde fue esa raíz que te direcciona totalmente. Hay personas que
con las cuales tú no puedes trabajar. Yo como pastora hay personas con las cuales no puedo trabajar. Porque todos se lo toman No, personal. no solo por eso, sino porque traen tanta raíz desde su pasado. Claro. Que es complicado. Que es complicado trabajar Querer con meter ellos. algo nuevo. Exacto, claro. lidiar con esas personalidades es complicado, lidiar, y tal vez das un voto de confianza y al final terminas quemada porque Vuelven te das otra cuenta que vez. esa raíz de amargura, esa raíz que tienen desde el pasado todavía los conduce, Está todavía los arraigada. maneja, y entonces primero tienes que aprender a renunciar a todo eso. Claro. Y descubrir dónde están esas áreas emocionales que te están haciendo ahora mismo daño, porque probablemente te hagan daño. Sí. Claro. Y aprender a decir, no, ya descubrí, si es preciso, para los que nos están escuchando, escríbelo en un papel y escríbelo 10 veces, 20 veces, y luego lo lees las 20 veces, las vuelves a leer las 30 veces hasta que te des cuenta de que tienes que renunciar a todo eso. Es que de hecho, prácticamente lo que está haciendo, pastora, ustedes es como brindando una orientación. Herramientas. Y que los psicólogos lo hacen. Así es. Porque si nos vamos, yo tuve una vez una cita con una psicóloga y fue lo primero que empezó a decir, a ver, dibujitos por aquí, dibujitos por allá. ¿Para qué? Para descubrir, pastora, dónde estaba la raíz del problema, cuál es el fallo. Claro. Y yo creo que muchas veces, pastora, hay que descubrirla, pero muchas veces también la conocemos. Y aunque Sí. la conozcamos, Negamos no queremos el que no trabajar queremos en ella cambiarla, y sí. nos autonegamos Sí. y decimos, no, estamos bien así, y creamos como una barrera, ¿no? como una barrera o algo como una capa de fuerza, ¿no? De que descubrí que al portarme yo así era frágil, era débil y por eso todo el mundo pasaba de mí. Claro. Entonces ahora me muestro de esta forma y al mostrarme así, yo sé de que, aunque está mal, hombre, prefiero verme como alguien que puede antes de verme como alguien que realmente no es capaz, no es no tiene capaz, soy la débil o necesidad, esto. sí. Porque Sí. normalmente nos gusta tener el poder. Es Sí. que el problema es normalizar algo que no tiene por qué ser normal. ¿Verdad? Hay gente que normaliza las emociones. Claro. Hay gente que normaliza. También tengo que decir una cosa, y vamos a hacer como un paréntesis en esto, Sí. es que también no vamos a negar que hay síndromes que nacen también con nosotros y que es parte de la ciencia. Dios dio la ciencia. Yo siempre digo, la ciencia no está reñida con la Biblia. No, no. Claro. Ni la Biblia con la ciencia. Hay muchas cosas que en la Biblia son científicas y uno se queda alucinando cuando las descubre. Pero también recordemos que hay personas que nacen con síndromes. Ya. ¿Verdad? Como es el autismo, Físicos, claro, el eso autismo, que son síndromes Asperger. Asperger y eso todo es. eso. Entonces, yo también recomiendo que a veces cuando hay algún punto que tú sabes y eres consciente que desde la niñez tú como que todo el tiempo no sabes cómo estar deprimido o no sabes cómo cuando estás ansioso y por qué estás ansioso y no sabes cómo controlar la ansiedad, también que uses la ciencia, Sí. que vayas al doctor, que preguntes, Claro. que averigües qué es lo que te está pasando. Hay autistas que no son de grados elevados, que toda su vida vivieron como personas que no tenían ningún síndrome y con los años van al doctor y dicen, no, pero es verdad. que tú tienes Este grado de tanto por autismo, ese grado, ¿verdad? eso Y es. recordemos que son sistemas en el cerebro que no trabajan de la manera correcta eso es. como pueden trabajar otros. Entonces, no está mal, también tengo que hacer como este paréntesis, Claro, sí, porque tal vez hay gente que diga, no, pero es que yo me someto, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, claro. yo trato de someter esta situación, trato de luchar contra ella, contra esta emoción, pero es que hay algo que no consigo. No puedo. Entonces, vete y busca ayuda porque Dios también estableció la ciencia Claro. y probablemente te pueden ayudar. Y eso te va a quitar el peso, la carga de que todo eso te esté estorbando en el llamado, en el avance. Ahora, hay cosas también espirituales, ¿verdad? Porque Obvio, hay gente que va a es decir, obvio. pero la pastora se le olvida que hay espíritus también inmundos. No, No, hay. está, También claro. hay ataduras espirituales que vienen desde Por mucho supuesto. tiempo antes y esa Eso. atadura espiritual todavía te sigue, te persigue y tú no la has querido soltar. Eso es. Porque Dios Maldiciones quiere, generacionales. Dios quiere que seas libre, pero tú te has arraigado porque lo has normalizado. Sí. Entonces no podemos normalizar cosas que no tienen normalidad, vamos a decir, en el sentido de nuestro cambio, de nuestra transformación y de nuestra evolución en Dios. Claro. No podemos. Podría ser también, pastora, que muchas personas, a modo de supervivencia, han conseguido en sus mentes, digamos, definirse como, pues tengo este problema
pero he conseguido sobrevivir, no necesito ayuda. Y por eso también se cierran a poder abrirse a Dios o inclusive a la misma ciencia. Sí, hay muchísima gente, pero mira, te voy a dar ejemplo, hasta en el mundo cristiano, ¿verdad? Aquí, dentro de las congregaciones, hay mucha gente que no va a buscar al pastor o a la pastora para ayudar, para que le ayude. O sea, si no buscan ni a Dios, tampoco buscan al pastor. La mayoría de las personas que buscan la solución en Dios, la respuesta en Dios va a buscar siempre su cabeza, su líder. Su líder, claro, su líder. exactamente. ¿Por qué? Porque reconoce de que la autoridad tiene un punto de sabiduría que te puede ayudar y a la vez te puede ayudar a la oración, a la intercesión por ese problema. El problema es que no buscamos la ayuda, no la buscamos porque creemos a veces que somos autosuficientes y también creemos que somos tan autosuficientes que creemos que no es necesario que el pastor o la pastora se entere de esta situación. O que no van a ver diferente, o también van a decir que no soy espiritual. Exacto. Porque comúnmente ese es el pensamiento que te vas a encontrar en el pueblo cristiano. Van a decir, si se dan cuenta de que tengo episodios depresivos o ansiosos, van a venir, me van a juzgar y van a creer que estoy mal con Dios, porque lo han hecho ver de esa forma, que si tú tienes depresión, si tú tienes ansiedad, claro, pastora, voy y coincido con lo que usted dice, muchas veces son traumas del pasado, son circunstancias de la niñez que no supimos cómo afrontar y que cargamos, sí o sí, científicamente está comprobado que las cosas con las que luchamos de adultos son algo que nos pasó en la niñez. Entonces no han sabido luchar con eso. ¿Y qué pasa? De que mejor me amparo en aquella máscara de que sí soy espiritual, pero nadie se da cuenta que estoy sufriendo. Es que al final los prejuicios que pensamos que nos van a atacar son por los que dice Rubí, montamos esa barrera espiritual o incluso terrenal también, el raciocinio de decir, no lo cuento porque me da miedo que luego me miren de otra forma o que la pastora ya no tenga las mismas expresiones conmigo, y al final estamos cometiendo el mismo error tras otro de no pedir ayuda, cuando a lo mejor aquella persona que pensamos que nos va a juzgar, en este caso una pastora o un pastor, es el que nos va a dar la guía para poder solucionar el problema. Sí, te va a dar probablemente las pautas. ¿Verdad? Para evolucionar. Y caemos en lo que va este tema, que nosotros somos nuestros propios enemigos. Nuestros propios enemigos, así es. El enemigo está en nuestra propia casa, que es el corazón. Así es. Pastora, ¿qué le diría usted a la de Luis de 12 años o 15 años atrás? Porque lógicamente ha superado muchísimas barreras y ¿qué le dice usted a esa de Luis? A mi vieja yo, o a mi joven yo, porque ella era joven en aquellos años. La agarraría, la sentaría y le diría, levántate de ahí, no sabes todo el camino que te espera, no tienes ni idea de lo afortunada que eres por haber sido escogida de Dios para marcar la diferencia en esta tierra y marcar la diferencia en la vida de muchas personas. O sea, le diría, sécate esas lágrimas. No, mi niña, hay mucho camino por recorrer. Le diría que no vale la pena sufrir por cosas que no estaban diseñadas, pero que Satanás las diseñó para tratar de evitarte que llegues al ministeriazo que Dios tiene para ti. Que te ha propuesto. Porque recordemos que muchas de esas barreras emocionales quieren detener el ministeriazo, el talentazo y todo lo grande que Dios tiene más adelante. Entonces, le diría eso. Es el principal propósito, detenernos. Y es como una pregunta de autoanálisis para ti, yo creo que todos, y para mí. Claro, en algún momento nos preguntaríamos qué le diríamos a nuestro antiguo yo para haber podido evitar todo lo que nos pasa, pero la respuesta no es cómo evitas el pasado, sino cómo afrontas lo que ya tienes, dándole consejos a tu pasado, que es al final lo que mucha gente espera. Y lo que hablábamos en el tema anterior, ¿no? Del tiempo, que todo ese pasado solo sirva para dejarte las experiencias vividas. O sea, todo ese tiempo que perdiste sufriendo, llorando, lamentándote, quejándote, de mil formas. Que solo sirva para darte la experiencia de vida, las pautas de vida, las herramientas de vida para afrontar el futuro y que en el futuro nada pueda hundirte de la manera que te hundieron en el pasado. Claro. Ciertamente, ¿verdad? Para ir cerrando ya con nuestro podcast de hoy, ciertamente hablamos de que somos nuestro peor enemigo en muchas circunstancias, pero pastora, también somos aquel amigo que muchas veces se conoce bien y que nos podemos brindar aquella palabra de aliento diciéndonos, tú puedes, tú vas a llegar lejos.
palabras también, si ya le dijimos a la de Iluí de antes, ahora, ¿qué le diríamos a la de Iluí que viene en un futuro como amiga? No, mira, el futuro siempre está en las manos de Así Dios es. y el futuro, no me gusta pensar en el futuro en el sentido de yo sé que Dios tiene grandes proyectos, Así es. tiene grandes cosas para esa Correcto. obra, para cada uno de ustedes, y a veces hay gente que viene y me dice, ay pastora, Julanito, qué barbaridad, ¿Qué va a pasar ¿verdad? aquí? ¿Qué actitud más mala, más. Entonces yo les digo, no, yo veo diamantes en esa piedra, ¿no? Precioso. Y aunque ahora mismo esa piedra, aunque sea que me esté pegando a mí misma, ¿verdad? Lo sigo viendo como diamante. Entonces el futuro para mí, en palabras metafóricas y poéticas, como Es cierto. ustedes lo quieran llamar, para mí el futuro es 1.000.000 de caras de un mismo diamante, donde cada cara demostrará el brillo que solo Dios puede hacer en el corazón de alguien. Qué precioso. Qué palabras más bellas. Profunda, ¿verdad? preciosa, existencialista, metafórica. ¿Cómo Sí. diríamos aquí? ¿Cómo diríamos? ¡Guau! Nos define por el guau. Con esto nos despedimos y les damos gracias por brindarnos, ¿verdad?, ese espacio, ese lugar de la comodidad de su casa, y pues espérenos cada miércoles en su programa Haz tu voluntad. Así es, como siempre recordamos, estamos en todas las plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Siempre darle like, compartan por favor, porque su difusión va a hacer llegar a muchas más personas que necesiten de estos sabios consejos de nuestra pastora. Y en la nueva dirección del local, para que vengan. Chapinene Calea Chapinene Calea bajo 1 y 2. Y dos. Y dos. Rectificación. En el barrio de Alza, San Correcto. Sebastián. Aquí estamos ahora en nuestra nueva ubicación, nuestro nuevo local. La bendición que Dios nos ha dado para seguir trabajando Mucha para Él. bendición, así Y es. creemos que va a ser de gran aceptación en esta comunidad. Iremos de Correcto. triunfo en triunfo y de De gloria. victoria en victoria. En victoria. Bendiciones. Bendiciones. Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero junto al Señor.